Estamos aquí en el estudio con Marcelo Lagos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Marcelo. Buen día, Eduardo. Muy bien, muy bien. Ahí, última semana de abril, siempre calentando los motores. Calentando los motores, considerando que hay un fin de semana largo para algunos. Nosotros ¿sí? trabajamos. Sí, ¿verdad? todos los feriados, amigos, Por eso. excepto el de Semana Santa. Para algunos, cachi. Pum. Pero vamos a hablar de algo que nos tiene alerta a todos. A ver, a ver. Vuelve a estar ahí en la palestra este concepto de megaterremoto, descubrimientos de posibles nuevas fallas que alertarían de un megaterremoto. Marcelo Lagos, queremos ser súper transparentes y Sí. claros con esta información. Sí, bueno, yo no conozco el heraldo binario, pero es interesante que tensionemos las fuentes de información. Me imagino que debe ser un medio de Internacional. comunicación prestigioso. Pero mira, más allá del tema es de que la amenaza sísmica, Eduardo Mari, no solamente es una realidad de nuestro país, sino que gran parte del mundo, que particularmente rodea el cinturón de fuego, está expuesto permanentemente a terremotos muy grandes. Cuando hablamos de megaterremoto, aunque es un concepto que no existe, estamos hablando, existe, ¿eh? no, Qué bueno estamos hablando eso. de terremotos gigantes. Y cuando hablamos de terremotos gigantes, no estamos hablando de un 7.8 como el que ocurrió en Turquía, ciertamente que cobró la vida de más de 60.000 personas y probablemente van a ser 100.000. Estamos hablando de terremotos como el que ocurrió en 1960 en el centro-sur de Chile, que marcó la historia de nuestro país. Ciertamente se conoce popularmente como el terremoto de Valdivia. Son terremotos que liberan muchísima energía, que como están en zonas costeras producen tsunamis y particularmente hoy día se noticia el noroeste de los Estados Unidos, el oeste de Canadá. Estamos hablando de el estado de Oregon, el estado de Washington, después pasamos a Canadá, Columbia Británica. Estamos hablando de una zona altamente poblada y que enfrenta la amenaza sísmica. Pero a diferencia de nosotros, ellos tienen un poblamiento tardío. Recuerden que la conquista del Far West, la conquista del oeste, parte ¿cuándo? Los Levi's de Strauss, ¿cuándo se inventaron? 1800. 1800 algo, ciertamente la fiebre del oro en California, llegan a la costa pacífica, a la costa Atlántico, comienzan a avanzar con la familia, la casita de la pradera, probablemente Mary, tú veías la casita de la pradera, Pues, ciertamente. la familia Ellos eran los Ingalls. buenos de la película, porque la gran mayoría de los otros mataban a todo lo que se les cruzaba. Pero cuando llegaron al oeste, se concentraron principalmente en California, ¿cierto? En el sector más sur, ¿por qué? Porque ahí estaba el oro, la riqueza. Por lo tanto, el poblamiento hacia más al norte, hacia el noroeste de los Estados Unidos y Canadá, estamos hablando, fue más tardío. Lo que es Oregon actualmente, lo que es Washington, ciertamente State, el estado donde nació y murió Kurt Cobain, donde está enterrado Jimi Hendrix, ciertamente donde está la Universidad de Washington. Particularmente ahí se realizó la investigación que hace noticia hoy día en el mundo entero. Y como es tardío, saben poco de terremotos. Si bien saben mucho desde el punto de vista científico, la historia escrita de ellos es muy reciente en comparación con la nuestra, que nosotros desde la llegada de los españoles tenemos datos. Por lo tanto, esta reciente publicación de la Universidad de Washington del grupo de oceanografía hace noticia en el mundo entero porque un grupo de científicos, científicas descubren que frente a las costas de Oregon, ciertamente, Newport, particularmente a más o menos unos 80 kilómetros de la costa, hay unos fluidos, ciertamente, que están saliendo del fondo del océano a miles de metros de profundidad que podrían conectarse con la amenaza sísmica. Ya, claro, y aquí estamos hablando porque dicen que este megaterremoto, tú dices no existe esa palabra, pero Sí. hablamos de 9 grados. Sobre arriba. 9. Ya, sobre 9. De 9 para podría arriba. afectar Estados Unidos, Canadá y Chile. No. ¿Cómo no? No, eso Chile. es lo que dice la información. No, pero es el heraldo. América. No, sí, no. Vamos a la fuente primaria, vamos al trabajo científico publicado, vamos a la Universidad de Washington, que tiene un comunicado de prensa. Risenberg, esa es la fuente que tienen que mirar, y ahí dice claramente, este es un artículo que destaca esto, lo que está mostrando la imagen. Eso ¿cierto? es, ¿no? Está mostrando un fluido que está saliendo, eso tiene un diámetro de 5 centímetros, para que no se imaginen que Pequeñito. este es el fin del mundo. 5 centímetros. Y esos 5 centímetros está saliendo agua, ciertamente, a una temperatura superior a lo que está en esa zona y con una composición química que indicaría que viene de la zona de contactos entre la placa pacífica y la placa de Cascadia. Perfecto. Tal como nosotros acá en Chile tenemos la placa de Nazca, que subducta, se introduce por peso, por densidad, bajo la placa sudamericana, allá la costa de Estados Unidos y Canadá interactúa con, esta es la fuente original, grande profesor, grande, un punto base para la dirección, ciertamente. Ahí hay una zona de contacto que ha tenido terremotos importantes y el último grande que ocurrió fue hace más de 3 siglos, cuando ellos no vivían allí. Perfecto. Sí, los pueblos originarios, y es por eso que ha pasado tanto tiempo que ya hay energía suficiente como para producir un terremoto que podría ocurrir en este segundo, como en algunas décadas más o siglos, nadie lo puede saber. O sea, finalmente, a propósito del descubrimiento de estos pequeños agujeritos de donde fluye esta agua a una temperatura más alta, se puede empezar a precisar que ahí hay un sector que es una falla que se desconocía. En la práctica la falla se conoce.
Se sabe, o sea, primero que nada hay que entender de que ellos llegaron a vivir ahí, Claro. ciertamente, y nunca se les ha movido el suelo como a nosotros. Ellos no tienen un trago que se llama terremoto. Claro. Tsunamis gigantes nunca han inundado sus costas como pasó el 60, en tiempo reciente, como pasó el 2010, el 2015, el 2014 en Iquique, etc. Sin embargo, son sociedades hiper preparadas en estos temas donde desde el punto de vista de la ciencia han avanzado de forma sustantiva. ¿Por qué? Porque las señales en la naturaleza han revelado de que cuando ellos no vivían allí, sino que los pueblos originarios, ciertamente, que tienen tradiciones orales y que ellos saben que la amenaza sísmica está, ocurrieron grandes eventos tan grandes como el chileno de 1960 y ese es un tema. Y por otra parte, los instrumentos instalados en la costa del norte de California, por la falla de San Andrés, ¿cierto? Todo lo que es Oregon, todo lo que es el estado de Washington y Columbia Británica, revelan de que las placas están trabadas, muy trabadas. Eso técnicamente se le llama acoplamiento intersísmico entre terremotos y particularmente la zona más al norte, frente a Washington, frente a Seattle, ciertamente, donde está la NOAA, ¿cierto? Donde está Microsoft, etcétera. Ahí las placas están muy trabadas y por tanto el pase que hacen los autores que descubren esto, que esto se descubrió en 2014, en 2014, el 2015 se hicieron los análisis y están saliendo las publicaciones como la que salió ahora en enero, que hace noticia ahora en abril, ¿cierto? Y ha llegado carta como el mensaje al teléfono, Claro. y de alguna forma una interpretación sobre el fluido destacado en este artículo científico de que viene un terremoto, pero eso no es así. Claro. La amenaza sísmica es latente, puede ocurrir. Esta es una señal que de alguna forma podría explicar, ciertamente, y esa es una pregunta de investigación, por qué la costa de Washington está más trabada que el segmento hacia Oregon. Y de alguna forma abre toda una línea de investigación que podría contribuir a entender cómo la liberación de estos fluidos está haciendo de que se esté liberando una lubricación y por lo tanto podría estar aumentando la fricción Perfecto. en esta zona y eso podría en algún minuto producir un terremoto. Entonces, ¿cómo interpreto esa conjetura? Hizo noticia, se transformó en que viene el terremoto, se transformó en viene un terremoto gigante, podría afectar a Chile, pero en la práctica es lo que se dice y es lo que dice justamente la nota de la Universidad de Washington en este... Y acá, por ejemplo, cuando estamos viendo esta falla, ¿cuál es la diferencia entre una falla y una filtración? ¿O son la misma cosa aquí? En este momento acá lo que está pasando es de que una falla es una zona de contacto de bloques con movimiento relativo. En este caso acá hay un borde de subducción y particularmente estos fluidos están saliendo por fallas verticales, fallas de rumbo también, que permiten que estos fluidos de la zona de contacto, porque recuerda, imagínate que debajo del océano, 4.000, 5.000 metros de profundidad, está penetrando una placa gigantesca bajo otra y en ese proceso no solamente entra tierra, roca, sino que entra también agua de mar. Y eso aumenta la temperatura en profundidad y por lo tanto por zonas de debilidad en ese proceso, en la zona de contacto, está subiendo este fluido que es disonante, que es discordante con lo que se acostumbra y por lo tanto llama la atención su composición química, su temperatura y es por eso que los autores infieren que podría conectarse con esta lubricación que se está liberando y que explicaría por qué en esa zona de Washington están las placas más trabadas que más al sur o más al norte. Y uno podría... Mira, si bajamos con el scroll, director... A ver. ¿Puedo bajar? Se puede bajar un pantallazo quizás, perdón. Ahí sí. Probablemente un poquito más abajo tiene que haber una explicación del 18. Bajemos un poquito más. Eso es Acá lo dice, que es. mira, fíjense. O sea, son Mira, varios. ¿qué es lo que dice? Dice precisión. Claro. Actualización después. Dice, los científicos no están alarmados por el descubrimiento geológico de esta característica geológica, la cual no produce terremotos, pero podría sí regular la fricción en la zona de falla. ¿Cierto? También dice el descubrimiento no cambia el actual riesgo de un gran terremoto en la zona de Cascadia. Entonces, en la práctica, esta es la fuente original. El Heraldo toma esta información y todos los otros medios de comunicación del mundo y arman una bola de nieve que dicen, viene el terremoto. Pero podría inferirse, me imagino, ¿no? Porque de algún lado salió esto el concepto de un terremoto sobre 9 grados, megaterremoto, que por la cantidad de años en que, que ha habido una, no sé si laguna sísmica, ¿sí? Podría estarse acumulando una energía tal que lo que venga, si es que viene de determinadas características, podría ser muy potente. Totalmente, y ese es el tema, porque evidentemente tengan en cuenta que ustedes cuando van a la costa han visto señalizaciones que dice peligro de tsunami en Chile. Claro. Bueno, esas señalizaciones en Occidente, los primeros en instalarlas en Occidente fueron Oregon.
Washington State. Ellos que nunca han vivido un tsunami, desde que habitan ahí, nunca se les ha inundado se les ha destruido una casa en la playa. Ellos ya las inventaron, ellos ya las tienen instaladas. Ellos inventaron los sensores de presión de fondo que detectan la llegada de un tsunami. En tecnología, en ciencia han avanzado montones, pero nunca lo han vivido. Y porque saben que se está incubando y que en cualquier minuto va a ocurrir un evento muy, muy grande en esta zona de contacto entre la placa de Cascadia y la placa norteamericana. Ahora, estamos hablando de que ahí está Oregón, está el estado de Washington, está el estado de Columbia Británica, está la NOAA instalada ahí, están centros de investigación avanzadísimos en estas materias y hay poblamiento importante de asentamientos humanos en zona costera que están expuestos a este peligro, pero evidentemente lo están esperando. Ya, entonces, es muy probable que venga un megaterremoto. Esta falla no necesariamente alerta que es inminente, pero tú decías, tiene un fluido diferente. ¿Qué son esos fluidos? Y si altera la naturaleza, por ejemplo, del mar, no sé qué. Total, te sigo. Mira, en la práctica no debería de forma sustantiva tener un impacto directo en la biodiversidad del fondo marino, pero evidentemente en las muestras que se tomaron y el análisis que se realizó indicaría, ciertamente por su composición química y la temperatura, que viene de la zona de contacto, y eso ya es interesante porque eso no se ve en todas partes, y eso es novedoso, y eso llama la atención. Pero en la práctica no se puede inferir que a partir solamente de esa señal, ciertamente, de este oasis que le han puesto ellos, se puede inferir de que viene un terremoto ahora. Hay que entender de que la ciencia de la sismología es una ciencia relativamente nueva y también el tema de entender la recurrencia. Cada cuánto tiempo ocurren los terremotos, cuánto tiempo se necesita para que se acumule suficiente energía, cuándo va a ocurrir el próximo, son preguntas que todos nos hacemos. Todos queremos saber cuándo, claro, dónde, qué magnitud, a qué hora, pero son preguntas que todavía no se pueden responder con precisión. Lo que sí sabemos que esta zona desde enero del año 1700, cuando no vivían ahí, ocurrió incluso el día exacto, se sabe, un veintitanto, ocurrió un terremoto muy, muy grande, mira, muy parecido al del 60. ¿Y eso se sabe por la tradición de los pueblos originarios que ahí existían? También, pero particularmente porque cuando ocurren grandes terremotos como el del 60 en Chile, como el de Japón, el 2011 ciertamente, con tsunamis, estos dejan huellas en la naturaleza. Sí. Si vamos a Valdivia, si comen un crudito, los que comen carne o una cervecita en Valdivia, saben de que Valdivia todavía está hundido, ciertamente. Gran parte de los humedales que hoy día Río Cruces existían previo al 60, pero se hicieron mucho más grandes producto del hundimiento de la tierra. Después de 1960, toda la zona costera en Valdivia bajó 2.7 metros. En Maullín, 1,5 metros, Ancud 1 metro, Puerto Saavedra 1 metro. Por lo tanto, cuando la costa se hunde y minutos después llega un maremoto o tsunami en japonés, generalmente estos eventos son fenómenos altamente energéticos que depositan capas de arena en las costas bajas, y esas capas de arena que las han encontrado en toda la costa desde el sur de Canadá hasta el norte de California, en los Estados Unidos, revelan, se sabe la fecha, se sabe cuándo ocurrió, se sabe diferenciar de un depósito de arena de inundación de río o de marejada, tormenta. Por lo tanto, se sabe que en el pasado han ocurrido eventos muy grandes, no solamente este, pero el más reciente importante fue en 1700. Y particularmente la fecha exacta se sabe porque el tsunami generado impactó la costa pacífica de Japón, y las aldeas japonesas que en esa época ya escribían, le pusieron hora y fecha. Hay un libro que recomiendo que se llama El tsunami huérfano, ciertamente, porque llegó a la costa de Japón sin terremoto, sin madre ni padre. Y por lo tanto, hay una tradición en Japón que habla del año 1700 de enero de un tsunami gigantesco que inundó parte de sus aldeas costeras sin movimiento del suelo y que los sorprendió a todos. Gracias a eso y modelación numérica inversa, se logró reconstruir el gran terremoto de Cascadia de enero del año 1700 cuando nadie vivía allí. Como lo saben, lo están esperando. Marcelo, ya, aquí se va a producir un megaterremoto, es esperable, se encontró esta falla. ¿Cómo se encontró esta falla? Porque igual es pequeña. Sí, total. Es un sector porque, claro, se puede monitorear, pero monitorear cada... Sí, Mari. Bueno, esa es la ciencia y la tecnología. Acá en la práctica estaban haciendo embarcaciones gigantes, estaban haciendo sondajes, levantamientos de topografía, de fondo oceánico, y los radares comenzaron a detectar una señal que interrumpía ciertamente estos levantamientos y que correspondía a estas burbujas. Las burbujas que están subiendo sencillamente marcaban una señal y llamó la atención de los investigadores y decidieron ir a observar particularmente qué estaba pasando allá. Y evidentemente estas imágenes son manejadas por un submarino remoto, ciertamente, que permitió tomar estas imágenes y detectar con precisión lo que estaba pasando. Tomaron muestras y desde el 2014 a la fecha se ha ido comprendiendo de mejor forma este proceso. ¿No se ha ido agrandando? Aparentemente no, está muy concentrado y no se ha encontrado algo parecido en otros lugares, por eso llama la atención, pero es
es la punta del iceberg que nos revela la posibilidad de entender de mejor forma que acá hay tarea para hidrogeólogas, hidrogeólogos, matemáticos, ingenieros, geocientistas, geocientíficas, para entender cómo se podría conectar con el próximo terremoto que vendrá. Pero, lamentablemente, como esto es joven todavía, la ciencia de la recurrencia de grandes terremotos, eso podría ser ahora, como podría ser en décadas o en un siglo más. Bueno, ayer hubo un terremoto, ¿no? Nueva Zelanda, bueno, 7.3, Sí. podemos hablar de un terremoto, ¿no? Sí, por supuesto. Un poquito más al frente, recuerden que en el océano. Claro, o sea, Nueva sí. Zelanda, recuerden que es como entre La Más, Serena claro. y Rancagua. En las costas de 7.3. Sí, Las claramente. islas de Eso- Kermadec. Claro, ahí, a diferencia de lo que pasa en Chile, ahí tienen subducción, una placa se mete bajo otra, pero todo esto ocurre bajo el océano. En el caso de Chile, nuestros terremotos son océano-continente. La placa de Nazca, nuestros terremotos que generan grandes tsunamis, en este caso, por ejemplo, son la placa de Nazca oceánica bajo la placa continental. En el caso de Kermadec, ciertamente, particularmente la zona de Tonga, toda esa zona, todos esos volcanes submarinos que están ahí derivan ciertamente de un contacto de placas océano-océano y todo ocurre bajo el mar. Esto fue muy distante de Nueva Zelanda, pero generalmente cuando ocurren terremotos, en este caso la alerta global toma el nombre, el topónimo del asentamiento humano más cercano y correspondía a Nueva Zelanda. Hubo en su momento una alerta de tsunami del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, pero inmediatamente dijeron que iba a ser muy menor, leve y que probablemente puntualmente algunos instrumentos instalados en islas cercanas podían detectarla, pero no había una evacuación ni nada. Y por lo mismo el CHOA, que tiene en Chile ciertamente el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, inmediatamente confirma y dice, esto no es un peligro para Chile. Claro, no es un peligro y ahí volvemos entonces a este mega terremoto que alertan de 9 grados más o menos que se podría producir en Canadá, en Estados Unidos también, y tú dices no va a provocarse en Chile, pero decía estos megaterremotos sí vienen con tsunami. En ese caso, ese tsunami, ¿podría tener algún impacto en Chile? Buena pregunta, Mari. La verdad es que en rigor sí podría ser, pero quizás más tirado para el Pacífico, para Rapa Nui, para Isla de Pascua, por ejemplo. ¿Por qué lo digo así? Porque por un tema de la esfera, del planeta Tierra y un tema de directividad, la costa de Washington, Oregon, miran principalmente hacia Nueva Zelanda, hacia Rapa Nui, pero Chile por Sudamérica está metido más abajo. Entonces nosotros estamos más expuestos a los tsunamis que vienen de campo lejano, desde Japón, desde Kamchatka en Rusia, pero por ejemplo, el evento del 60, nuestro terremoto gigante de 1960 que rompe entre el Golfo Arauco y la península de Aitao, que le conocen como de Valdivia, ese terremoto generó un tsunami que atravesó todo el Océano Pacífico, pero no llegó con forma agresiva a la costa de Seattle, ni tampoco a Newport en Oregon. ¿Por qué? Porque por un tema de directividad las ondas se propagan principalmente en una dirección que, en este caso, la costa norteamericana del noroeste está más protegida de Chile. Por tanto, sería un peligro más para países que están opuestos en la diagonal en un contexto del cinturón de fuego del Pacífico. Interesante que esto finalmente, porque también decían, ayer hubo un temblor. Acá, se percibió un temblor, porque temblores hay siempre. Que la gente empieza a relacionar, tendrá que ver con lo de Nueva Zelanda, el temblor que sentimos ayer acá. ¿Son cosas distintas? O sea, es toda una sola gran cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que ya gran parte de quienes habitan nuestro país lo han ido comprendiendo. Habitamos un planeta que está absolutamente vivo, ciertamente, y como sistema planeta Tierra, la Tierra se acomoda, tal como acá a los cincuentones les duelen las articulaciones, ciertamente, y no porque estén enfermos, sino que nos estamos oxidando a partir de los 18 años, ¿cierto? La Tierra también tiene sus tensiones y hay una serie de procesos internos de la Tierra, desde el núcleo hasta la superficie, que se manifiestan como con placas tectónicas, con movimiento de bloques, con acumulación de energía, y esa energía se libera como temblores, como terremotos, etcétera, recurrentemente de distinta magnitud e intensidad, dependiendo cómo lo sintamos. ¿Podemos volver a la información anterior, la que nos convocaba hoy día junto a Marcelo Lago, un descubrimiento en las costas de Oregon, estos pequeños forados donde se ve un agua a una temperatura distinta, divergente, lo que estábamos viendo ahí, y esto le pusieron un nombre que lo vincula con Grecia? A ver. Es interesante eso del oráculos. El oráculo en su momento, claro. Sí, ¿lo viste en la fuente? Sí, que en la antigua Grecia, la Pitia era el oráculo de Delfos que se sentaba en un templo construido sobre una fisura sísmica y que con la ayuda de los gases que alteran la mente que subían de la fuente termal debajo, era un poco parte del efecto que ocurría.
Esto se le conoció como el Pythias Oasis, y por eso que se vincula que están asociados y están ajustados a lo que se ha bautizado recientemente. Hace la analogía con ese oráculo. Claro, muy bonito. Bueno, es literalmente eso. Ciertamente estas burbujas suben, ascienden y tienen una composición particular, y desde que se descubrió en 2014 se le puso ese nombre, el oasis de Pythia. Estaban buscando gas metano en un minuto, ¿no? Claro, porque todo el metano y una serie de otros recursos, entre comillas, que están bajo el océano también son alternativas energéticas para el desarrollo de las sociedades. Me acordé O sea, son ricas en minerales. Claro, también. En la isla Mocha, que lamentablemente hubo un accidente fin de semana, capotó una aeronave, pero en Isla Mocha hay unas zonas donde uno puede prender un fuego en el agua y se enciende. Uno de los atractivos turísticos que tiene esa isla, que por lo demás es preciosa. No sé si has ido alguna vez a Isla Mocha. Sí, por supuesto. Qué linda es. Sí. Y tiene estos fuegos ahí en el agua. Bueno, es un tema porque particularmente todo lo que son estos nódulos de manganeso que se llaman, los tenemos también en Chile, en la plataforma continental hacia el talud, y se siguen estudiando hace mucho tiempo porque evidentemente son un recurso mineral que podrían ser una fuente energética muy importante. Se sigue investigando, se sigue catastrando y se sigue buscando la forma de cómo extraerlos y buscar alguna forma alternativa de darle un uso. Chile tiene ventajas comparativas en ese recurso. Yo estuve en Isla Mocha hace como 5 años, me contaba Hernán, uno de los guías turísticos, dueño del Lodge Punta Norte de ese lugar, que años había estado en la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, haciendo prospecciones y todo lo más, pero al parecer no era lo suficientemente conveniente toda la inversión para lo que podrían haber obtenido ahí de los gases que fluían. Eduardo, ¿y en esa oportunidad cruzaste a Isla Mocha en avión o en lancha? En avión. ¿Se movió el avión o no se movió? Sabes que no tanto. Ya. Es un vuelo de 10 minutos. Sí, muy cortito. Claro, uno igual va un poco más asustado porque es un avión más pequeño, que uno le dice avioneta, pero ellos dicen, no, es un avión pequeño, no es una avioneta. Sí, más y se sacudió, pero no lo habitual, digamos. ¿Por qué? Es una zona que se debiera mover mucho. Esos vuelos cortitos, hay que tener experiencia. O sea, los pilotos, evidentemente, que vuelan permanentemente entre Mocha y el continente, digámoslo así, como pasa también en la zona más austral de Chile, son pilotos con mucha experiencia, por lo tanto es muy particular. Veamos qué va a decir la investigación de lo que pasó particularmente ahora en Mocha. Sí. Yo en este caso salí de Tirúa a Isla Mocha con Hernán Neira, le mando un saludo grande a Hernán. Bueno, y aquí estamos viendo un mapa entonces donde se encontraría esta falla que alerta, dice que puede venir un terremoto en Estados Unidos de 9 grados, también en Canadá, y ahí para que tú nos muestres entonces esa zona, ahí está Oregon donde debería ser. Miren, para que nos acordemos un poco, ¿cierto? Acá está Hollywood, las películas que ustedes ven, acá se graba todo, aquí pasan cosas, ¿sí? Los Ángeles, Hollywood, Pico Boulevard, ciertamente San Francisco, muy bonito. Y acá hay un contacto, una falla, que es una falla, la famosa falla de San Andrés, donde... thank you, gracias. Todo buen Jedi tiene su buen palo, ¿cierto? Exactamente. ¿Cierto? Donde, perdón, me moviste la falla de San Andrés. Claro. Bueno, acá está la California, la península de California, ciertamente, y acá hay un bloque que va hacia el norte y otro bloque que va hacia el sur, ¿cierto? Son direcciones opuestas. Esta es la famosa falla de San Andrés, que está acá, y que es una falla que produce otro tipo de terremotos, que también puede generar tsunamis, ciertamente, pero particularmente no es el interés hoy día. Lo que interesa es lo que pasa en el contacto desde el norte de California hacia Oregon, hacia el estado de Washington y más al norte. Director, ¿podemos bajar ahora la imagen? Podemos llegar a Columbia Británica en Canadá. Necesitamos ir más al norte, Spielberg. Eso, acá, listo, perfecto. Entonces, si observan, acá tenemos una zona más profunda. Este contacto ciertamente nos muestra una trinchera, que es una zona, es el borde marino de la zona de subducción entre la placa de Cascadia y la placa norteamericana. Es en esta zona donde el poblamiento ciertamente ha sido tardío y por lo tanto ellos nunca han vivido un terremoto muy, muy grande como hemos experimentado en Chile, y hoy día, hace mucho tiempo, se está investigando esta zona. Lo que se descubrió recientemente es aquí frente a las costas de Oregon, ciertamente, en Newport, donde en la práctica a 80 millas o más o menos 100 kilómetros de la costa encontraron estas fisuras, ciertamente, donde las imágenes mostraban recién que aflora ciertamente agua a mayor temperatura, con una composición química que se conectaría con la zona de contacto entre la placa de Cascadia y la placa norteamericana. Y particularmente esta es una zona que tiene más o menos cerca de 900, 1000 kilómetros, que no ha tenido un gran terremoto en mucho tiempo, casi 3 siglos, pero particularmente la costa frente al estado de Washington, que ojo, este es un estado, no es la ciudad de Washington donde está la capital al otro lado, a la otra costa. Del Atlántico. Este es el estado de Washington, donde está Seattle, donde se inventó ese café caro, perdón, ¿cómo se llama? No sé, no voy a decir nada. ¿Cierto? Ya sabemos cuál. ¿Cierto? Acá está la Boeing, ¿cierto? Quienes han volado en avión, acá está NOAA, acá
acá pasan cosas, acá está Microsoft, acá pasan cosas. Acá nació y murió Kurt Cobain, está enterrado Jimi Hendrix. O sea, por favor, Seattle es otra cosa. Bueno, Independiente de eso, aquí sencillamente esta zona es donde las placas, la de Cascadia con la placa norteamericana, están más pegadas, en simple, digámoslo, acopladas, se dice, y probablemente la hipótesis que plantean los y las autoras de este artículo científico es de que probablemente esta liberación de agua, ciertamente la zona de contacto, estaría influyendo en la fricción entre las placas y por lo tanto sacándole, liberando como lubricante, y eso podría explicar por qué esta zona está más pegada que esta zona. ¿Por qué es importante entender si están más o menos pegadas las placas? Porque cuando ocurre el terremoto, donde están más pegadas las placas, el desacople, el deslizamiento es más brusco y por lo tanto se podría conectar con una mayor magnitud y con todo lo que conlleva a ello. Ahora, ¿se puede más o menos, Sí. porque yo sé que uno no puede decir, o sea, hay una liberación de energía, se va a provocar un terremoto grado 9, pero más o menos en cuánto tiempo? Ahora. Puede ser ahora. Pero ahora cuando tú dices ahora, ¿puede ser mañana o ahora puede ser de aquí a 2 años, por ejemplo? No, ahora en este milisegundo o de aquí a 2 siglos. Porque, ¿qué pasa? Que en tiempo humano esto no funciona. El nivel de conocimiento que tenemos hoy día en el mundo en estas materias es un pronóstico de largo plazo. Por lo tanto, no nos cuesta entenderlo, porque a nosotros nos gusta que nos digan a las 6 vamos a tomar 11, ¿cierto? Sí. No, acá se dice, acá hay un pasado sísmico importante, han ocurrido eventos gigantescos en el pasado, lo revelan las señales en la naturaleza, capas de arenas depositadas por tsunamis antiguos, prehistóricos, pero particularmente los instrumentos hoy día que utilizan sistemas de navegación satelital de alta precisión, nos dicen las placas están acumulando energía, se están deformando, ya no se están moviendo, están muy pegadas. Y ojo que en esta zona la cosa está muy roja, aquí está más naranja, acá está más amarilla, por lo tanto, si viniera un terremoto, si rompe todo, podríamos tener un 9. Ese es un escenario. Podría romper solamente el parche que está frente al estado de Washington. Podría romper, en la práctica, es un téngase presente y por lo tanto cuando decimos que acá podría ocurrir un evento magnitud 9, quiere decir gigante, nos estamos preparando para el peor escenario. No quiere decir que vaya a ocurrir el peor escenario. No quiere decir, puede ser que tengan 3, 4 terremotos sobre 8 y se libere ese presupuesto energético acumulado por 3 siglos. Eso nadie lo sabe. Y como no queremos ser sorprendidos, como permanentemente lo somos, como pasó en Turquía, ciertamente el 6 de febrero, como pasó en Chañaral el 25 de marzo con un aluvión, como pasó con los incendios en Santa Olga, como permanentemente somos sorprendidos como sociedades, en rigor, lo responsable es decir, prepárense. Y ahí la pregunta, porque tú nos decías, ellos que no lo han vivido desde que llegaron, digamos. Sí. Sin embargo, tienen los avisos, tienen las alertas, tienen los sensores, tienen la tecnología. Seguros. Son precavidos. No son reactivos como solemos ser para este lado del continente. Son precavidos. ¿Cómo andan ellos en términos de construcción en zonas que sean vulnerables? Así como, por ejemplo, tenemos acá en Chile. Buen punto. Y toquemos después lo de los pueblos originarios, porque ellos ya saben. Ellos sabían de antes. Mira, evidentemente, al igual que la costa... Bueno, originalmente... nos venimos para Chile. No, estamos acá. Recuerden de que las normas de diseño sismo resistente parten en los Estados Unidos en la zona sísmica. Y por lo tanto, el único terremoto importante que ellos tuvieron por mucho tiempo fue el terremoto de 1906 en San Francisco, California, que es un hito, un clásico, el Big One le llaman, etc. Bueno, la cosa de que incluso el 2006, que se cumplieron 100 años, fue una fiesta, pero la Gay Parade en Sao Paulo, una alpargata, lo que pasó acá. Tremenda fiesta. Y el punto es de que originalmente la norma de diseño sismo resistente solamente estaba concentrada para California. Pero a partir de trabajo científico realizado por científicos de la Universidad de Washington y de todo el noroeste de los Estados Unidos y suroeste de Canadá, se comenzaron a dar cuenta de que, oye, ¿sabes que nosotros no es que seamos asísmicos? Es que no sabemos porque llegamos a vivir muy tarde acá, 1800, 1900, principios de 1800, del siglo XX, etcétera, y por lo tanto, el cómo construían sus iglesias, sus casas, era sin diseño sismo resistente. Pero a partir de las capas de arenas que encontraron de tsunamis pasados, las señales de hundimiento cosísmico o en el momento de terremotos pasados, a partir de las historias de pueblos originarios, sus canciones y sus mitologías y cosmovisión de antiguas olas gigantes y movimientos, o el oso que salió porque el oso en invierno, cuando hace mucho frío en esta zona, se va a guardar en la cueva, ¿cierto? Claro. Yogi, no sé si Yogi y su amigo Bubu hibernaban, ¿cierto? No salían a robar canastas en invierno. Bueno, hay una leyenda que habla en esta zona, ciertamente acá está lleno de pueblos originarios increíbles, ciertamente, que estaban antes de que llegaran los hombres blancos altos a arrasar con todo esto, y particularmente estos tenían una leyenda que decían que un día, ciertamente, del invierno de enero, ciertamente, estaban todos durmiendo, ciertamente, y el oso apareció.
El oso apareció en la tribu, imagínate esas típicas Tiendas. tiendas que tienen un nombre especial, ¿cierto? Cuando sacan la cabeza y le ponen el nombre, nube pasando, ¿cierto? Claro, estaban todos ahí y de repente, sencillamente, aparece el oso. Y era incomprensible por qué aparece el oso si cuando hace frío, hielo, nieve, el oso duerme. Entonces apareció el oso, asustó a todos salieron y a los pocos minutos después se empiezan a ir todos al suelo porque se les empieza a mover el suelo, lo que nunca se les había movido, lo más sagrado. Y minutos después un maremoto, el mar con todo sale, toma las canoas, ellos usaban muchas canoas ciertamente para moverse por los ríos, el río Columbia, todos conocen Columbia ciertamente, que es un río que está por acá en la costa del estado de Washington, ciertamente, y las canoas quedaron arriba de los árboles. Y por mucho tiempo, y hasta hoy día existe una leyenda de los indios del noroeste de los Estados Unidos que hablan de la canoa que quedó arriba de un gran pino, producto de una gran ola cuando ningún hombre blanco vivía aquí. Entonces, sumando el testimonio de los pueblos originarios y su tradición oral, sumando las evidencias en la naturaleza de grandes terremotos y tsunamis del pasado, más los instrumentos, que hoy día, ciertamente mediante ciencia y tecnología, como que llevemos un submarino que nos permita ver un edificio de 5 centímetros, evidentemente nos revela de que la amenaza sísmica en el noroeste de los Estados Unidos y el suroeste de Canadá está latente. ¿Cuándo? Respondiendo Mari, es la pregunta que todos queremos saber, pero lo que sí sabemos es que ha ocurrido en el pasado y volverá a ocurrir. Por lo tanto, es como nuestra muerte. Es inevitable. Claro, inminente, pero no sabemos cuándo. Pero siguiendo con lo que te decía Eduardo, ahí entonces, como se fueron a vivir y hicieron construcciones más tardías, con todos estos antecedentes que tú nos decías. Buen punto, se me fue. Las casas, entonces, las construcciones. A partir de estos descubrimientos, a finales de los 80 se publica en la revista Science y uno de los primeros artículos que dice, oye, el estado de Washington no es inmune a los terremotos. Claro. La verdad es que evidencias basadas en la naturaleza nos revelan que en el pasado han ocurrido eventos muy grandes. Al poco tiempo cambió la norma de diseño sismo resistente, igual que acá en Chile con la falla de San Ramón. Inmediatamente cambió la norma. Inmediatamente comenzaron a reconstruir de mejor forma las antiguas iglesias, las antiguas construcciones. Y hoy día el estándar de diseño sismo resistente que tienen estados como Oregon, Washington, no tiene nada que envidiarle a California. En rigor, todos tienen normativa sismo resistente muy parecida a la nuestra. Pero no solamente la forma en la que construyen, sino que también dejaron de construir las zonas peligrosas. Ese es un buen punto. La verdad es que no es tan así. La verdad es que hay una relación inversa entre el tiempo que transcurre y el próximo terremoto. En la práctica, entre más tiempo transcurre, más rápido olvidamos. Claro. Nosotros acá en Chile estamos sensibilizados, ¿cierto? Nos golpeó el 2010, Exacto. el 2011 nos llegó un tsunami de Japón, el 2014 rompe Iquique, Pisagua, el 2015 rompe un terremoto 8.4 Illapel con tsunami, todo lo que pasó en la Bahía de Coquimbo, etcétera. Por lo tanto, tenemos estas conductas de autocuidado, una mirada, somos una generación privilegiada porque nos ha tocado vivirlos duro y parejo. A diferencia de alguien que nació en el 61 y murió el 2009, nunca vio un terremoto con tsunami grande en Chile. No existen eso. Claro. Bueno, en este caso pasa algo parecido. No tienen grandes asentamientos humanos en las costas, pero igual los tienen. Hay asentamientos de menor jerarquía urbana cercanos a la costa y es ahí donde han privilegiado evidentemente la gestión de la emergencia y la evacuación. Por eso inventaron las señalizaciones. También tienen una serie de seguros, ciertamente, que en Chile generalmente más conocidos son el seguro contra incendios, el seguro sísmico, generalmente conectados con créditos hipotecarios, y las grandes empresas también tienen sus seguros producto de todo lo que está pasando hoy día con la están bien emergencia preparados. climática. Claro. Pero saben que hay riesgo, porque para que haya riesgo no basta con que haya un tsunami y un terremoto. Para que haya riesgo tienen que haber elementos expuestos, como pueblo, como asentamientos humanos, escuelas, y vulnerables. Y la costa de Estados Unidos no es la excepción, pero evidentemente en menor densidad en comparación con países como los nuestros. Aquí este mapa nos muestra actividad sísmica justamente del USGS de magnitud de 2.5 superior en los días pasados. Ahora, esto en tiempo real debe ser, probablemente están ocurriendo cositas pequeñas ahí, ciertamente, probablemente esto es California, y está tranquila la cosa por acá. ¿Y la línea de todos los días? ¿Esa línea roja son las placas? Son zonas de contacto, esto es subducción. Perfecto. Aquí viene la placa, ciertamente, bueno, acá se ve claro, acá está la placa de Cocos, con la placa de Cocos, que interactúa con la placa norteamericana y que genera volcanes y sismicidad en la costa pacífica de México. Luego viene aquí la placa, la placa pacífica, que es gigantesca, que pega directamente con Norteamérica y que se mueve en direcciones opuestas, ciertamente. Es una falla, es un contacto de desgarre, ciertamente, o falla de rumbo. Luego viene la placa de Cascadia, que algunos llaman microplaca, pero como es Estados Unidos, es placa, ¿cierto? Claro, tiene que ser placa.
que interactúa con la placa norteamericana, y aquí es subducción. Aquí esta placa se introduce bajo esta. En cambio aquí se topetan nomás. Una Así va de- allá y otra va para acá. Claro, de lado y el otro. Acá se topetan, pero acá una bajo otra. Y esta, cuando hay subducción, cuando una se mete bajo otra, produce terremotos gigantes. Puede producirlos, y es por eso que se mira con atención. Qué interesante, porque además cuando uno mira el mapa, que aquí hoy día la tecnología nos permite ver todo el relieve Claro. desde el, como No. si fuéramos un satélite, se empieza a entender mejor aún por qué en unas partes están las cordilleras que están, por qué en otras zonas hay valles, por qué hay desiertos, etc. Bueno, justamente el Monte Rainier, que está por aquí, es una de las principales altitudes que tiene Estados Unidos. El volcán Santa Elena, Santa Elena, que entró en actividad a finales de los 80, que fue un hito de la volcanología mundial con su erupción, es justamente la zona de subducción entre la placa de Cascada y la norteamericana. El volcanismo se asocia generalmente a subducción. Claro. Como el caso de Chile. Como el caso de Chile. Claro, por eso acá no hay La volcanes. placa Si se va voy a por- California, no hay volcanes activos acá. Pero sí, si voy a México, en este minuto México tiene volcanes activos porque hay una placa que se introduce bajo otra. Donde hay subducción, va el volcanismo asociado, dependiendo Claro. del ángulo, evidentemente, de penetración de la placa en subducción. En estos días también ha hecho noticia el Nevado del Ruiz en Colombia, que recordemos años atrás nos regaló una de las imágenes más terribles que hemos podido observar cuando una niña no pudo ser rescatada, ¿te acuerdas? Totalmente, pero no solamente eso, Eduardo, aparte, el lado positivo de lamentablemente esa muerte en cámara donde la ética y el C... No había nada de eso. No Fue existía ética transmitida en televisiva en directo. esa época, la niña murió en cámara, es que gracias a eso el Servicio Geológico de los Estados Unidos envió a un grupo de geocientíficos a apoyar Colombia, a formar especialistas para que no volviera a ocurrir esto y fortalecer los sistemas de alerta temprana. Gracias a esos aprendizajes, gracias a la erupción de que tú mencionas del Nevado de Ruiz, Colombia en ese momento comenzó a construir conocimiento. Y cuando después de la erupción de Chaitén del 2008, cuando en Chile nos encontró sorpresivamente esa erupción, ciertamente que todos sabemos lo que pasó, gran parte de los primeros geocientíficos que llegaron a Chile a apoyarnos en la creación de nuestro destacado sistema de vigilancia volcánica actualmente en Chile, vinieron de Colombia. Entonces, está todo concatenado. En sociedades reactivas, como tú mencionabas, reaccionamos. A veces muy bien, a veces demasiado tarde. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para los amigos que se vienen sumando a la sintonía, son las 12:05. Marcelo Lago está con nosotros. Abajo ustedes alertan posible megaterremoto 9 grados. Ya aprendimos que el concepto megaterremoto, desde el punto de vista de la investigación, no existe. Son terremotos grandes. Y lo otro, Eduardo, es que ese titular está incorrecto. Correcto. Porque la magnitud no se mide en grados. Los grados solamente son para la intensidad. ¿cierto? Perfecto. Pero está bien, vamos creciendo, somos el país más sísmico del mundo, cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, ¿cómo debería estar bien redactado Ahí ese? alertan, yo el titular lo podría, bueno, está bien, el titular es alertan posible terremoto gigante. Perfecto. No daría el número. Podría poner el número, pero yo en ese caso pondría alerta posible terremoto magnitud 9. Magnitud Punto. 9. Sin grados. El grado es para la Magnitud intensidad. 9. Recuerden que Correcto. la intensidad es Mercalli y es cualitativo, es Sí. cómo lo percibo, cómo lo siento, dependiendo de la distancia del foco, la materialidad del entorno, el tipo de sustrato de suelo, etcétera. Ahora, atención, esto no es para Chile, esto es una investigación que se ha hecho en Oregon, en Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, donde se descubrieron estas pequeñas, mira, que son, aquí se ven grandes, pero mira, si por ahí se ven como unas piedrecitas, Sí. casi como una almeja que se veía al lado para hacer la comparación. No, ciertamente. Y se observan incluso, ahí están, claro, se observan incluso, bueno, ese material calcáreo, pero si encuentran el video en línea que está disponible, se van a dar cuenta que incluso aparece una escala gráfica en el video, Claro. que es muy didáctica porque te indica que estamos hablando de unos pocos centímetros. Exactamente. Y la verdad es que ha hecho noticia en un fenómeno cascada, como suele ocurrir en nuestro planeta hoy día, pero de alguna forma, tal como dice el comunicado de la Universidad de Washington, de la cual son autores ciertamente los responsables de este artículo científico reciente, es de que, ojo, no hay una alerta de un probable terremoto en la inmediatez, sino que de alguna forma es un nuevo antecedente que Claro. contribuye a ampliar el paradigma de entender el cómo se acumula energía, y cómo podría ciertamente esto conectarse con el futuro evento que podría ocurrir. ¿Cuándo? Podría ser ahora, como podría ser en unos siglos más, no se sabe, pero evidentemente contribuye. Porque la escala de medición de tiempo de nosotros los humanos nos sirve para estudiar estos conceptos. Y estamos hablando del Washington que está en la costa oeste, no de Washington donde está el Palacio de Gobierno de Estados Unidos. Marcelo, Grande profesor, como siempre, don un gusto, Eduardo, un maestro. gusto.